Yayo Vicente, 1903-1978. Pasaron unos años llenos de muchas cosas, unas muy agradables, otras merecedoras de ser olvidadas. Por aquel entonces los disgustos con mi padre en casa eran casi diarios, y por una cosa o por otra, contra uno o contra otro, pero constantes. Mi padre pasó por varios puestos de trabajo, echando a perder todos ellos por su adicción al alcohol y su temperamento difícil de llevar para cualquiera, especialmente intoxicado. Y entre la profesión se corrió la voz, y cada vez era más difícil conseguir un puesto de cierta categoría. Además, los lugares en los que un músico podía trabajar en vivo en aquella época se iban viendo mermados, pues las discotecas habían ido avanzando puestos y ocupando lo que antes ofrecían las salas de fiestas, donde mi padre siempre había trabajado y triunfado. Y la música enlatada, como decían por aquel entonces, ya no daba pie a que los músicos pudieran seguir trabajando como hasta entonces. Así, la profesión de mi padre, al igual que el mundo que había conocido, se fue disipando en su vida. Y quiero entender, y puedo entender, que aquello se fue añadiendo a su frustración que, mezclada con el alcohol, se convirtió en un cóctel explosivo y en un remolino que se lo tragó por completo y quería arrastrarnos a nosotros y contra el que luchábamos para no perecer. Con este nuevo panorama, viéndonos escasos de dinero cada 2 por 3, tratando de hacer frente al pago de alquiler de la casa, colegios, gastos, alimentación y demás, mi madre volvió a sacarnos del apuro, aprendiendo a coser pantalones para una tienda que existía en la calle San Pablo de Zaragoza y que se llamaba El Faro. Se especializaba mayormente en prendas de trabajo para hombres. Mi madre se llevaba los pantalones ya cortados y los tenía que montar y coser en casa. Un vecino de nuestro edificio que vivía en el 3er piso y que había sido sastre, le ayudó y le enseñó, pues mi madre tenía solo conocimientos básicos de costura, pero no las cualidades de un sastre. Casualmente esta persona, junto con su esposa, eran los padres de un amigo muy cercano a mi padre, también músico, que se fue a Holanda y acabó trabajando allí como profesor de música en el conservatorio de la ciudad donde vivía. Mi madre aprendió rápido. Siempre ha sido una mujer valiente y decidida, a la que no asustaba el trabajo y dispuesta siempre a aprender, si las circunstancias en la vida lo requerían. Así pues, consiguió una máquina de coser eléctrica para no perder el tiempo y enseguida se ajustó al trabajo. La recuerdo tardes enteras, sentada delante de aquella máquina, batallando con los pantalones y dejándose los ojos durante horas hasta la noche muchas veces, para entregar el pedido cada sábado por la mañana y recoger más. Entre aquellos problemas llegó el año 1978. Aquel año marcó muchas cosas en nuestras vidas. Una de las más importantes y tristes fue la muerte de mi querido abuelo paterno Vicente. Tiempo antes nos había comunicado que sufría un cáncer de próstata y en algún punto fue ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, o también conocido como la Casa Grande. No recuerdo muy bien cuánto tiempo pasó allí, pero sí recuerdo que nunca volvió a casa. Falleció allí un día de abril, poco después de cumplir 75 años. Más que el cáncer se lo llevó una neumonía. La última vez que lo vi fue en una de las visitas al hospital, una tarde. Yo aún no había cumplido 14 años. Me faltaban tan solo 2 meses, y no se permitía que los niños accedieran a visitar a nadie al hospital. Así que me quedé con mi abuela abajo en la calle mientras mi madre subió a ver a mi abuelo. Recuerdo que estaba en una planta muy alta del hospital y en un momento dado se asomó a la ventana y me saludó con la mano. Aquella sería la última vez que vería a mi abuelo con vida. Tampoco lo vi en la muerte, pues mis padres no quisieron que mi hermano y yo pasáramos por ese trance. Recuerdo que cuando mi madre nos comunicó el fallecimiento de mi abuelo, no lloré. No sé por qué, pero no lo hice. Por supuesto me dolió, por supuesto lo echaría de menos, y aún lo hago 47 años después. Echo de menos su ternura para con nosotros, sus manos siempre calentitas, su sonrisa bondadosa, su cena que siempre e invariablemente consistía en huevos fritos y salchichas frescas aderezadas con limón.
Echo de menos el tiempo que se hizo cargo de unos futbolines en una pequeña calle del Coso de Zaragoza y nos dejaba jugar a mi hermano y a mí allí, pagando las partidas de su bolsillo. Echo de menos los caramelitos de eucalipto que siempre llevaba en sus bolsillos y que de vez en cuando nos daba, los cuentos de los caracoles para dormir, y cómo puso un dibujo que hice de la serie de televisión Heidi en la cabecera de su cama. Mi yayo se fue, pero dejó mucha felicidad y amor entre nosotros, y de alguna manera sé que se fue tranquilo. Él vino a mí en mis sueños, tan solo una semana después de partir, y me aseguró que estaba bien, que no me preocupara, y sé que no fue solo un sueño, ya que apareció con el traje con el que fue enterrado, y como comenté anteriormente, ni mi hermano ni yo lo vimos en ningún momento de su fallecimiento y entierro. Ni tampoco habíamos tenido ocasión de ver aquel traje antes, pues se compró nuevo pocos días antes de ingresar en el hospital. Siguió viniendo muchas noches durante años, hasta que falleció mi abuela años más tarde, en 1989. Ya no volvió a visitarme después de ello, pero sé positivamente que es mi ángel de la guarda y que camina a mi lado y me protege hasta que nos volvamos a ver. Solía ir a verlo al cementerio en Zaragoza y hablaba con él en la soledad de la calle en donde estaba el nicho en el que reposaba. Iba yo sola y era un momento de paz. Ahora ya no está allí, como tampoco mi abuela, que acabó descansando junto a él. Un día los sacaron de allí al fallecer mi tío, su hijo, y todos fueron quemados juntos y lanzadas al mar sus cenizas. Pero viven en mi corazón y en un lugar de donde nadie podrá arrancarlos jamás.